Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta primera temporada de su podcast Maide León Consultora. Este lanzamiento contará con la primera serie que estamos ejecutando, desarrollando, que la nombré Cómo ser exitoso. Mucho gusto, soy Maide León Consultora y aquí conocerás un poquito, paso a paso, cómo podemos quitarnos malos hábitos, malos pensamientos y hacer una catarsis interior para primero estar bien con nosotros mismos y de esta manera alcanzar el éxito como tú desees tu éxito, porque recordemos que esta palabra depende de cada persona, de cada individuo. Como les decía, este podcast es para que cada día mejoremos los hábitos que algunas veces tenemos todos y que influyen en la consecución negativamente de nuestros objetivos. Es decir, no alcanzamos nuestros objetivos no por nuestro exterior, sino por nuestro interior. Recordemos que este espacio de Maide León Consultora es para todas aquellas personas que deseen el crecimiento personal para mejorar su vida profesional, ya sea a través de un emprendimiento, ya sea a través de un negocio o de un trabajo. Aquí son bienvenidos todos, así que empecemos. Hoy vamos a abordar esta palabra tan fea que nos acompaña constantemente y es el fracaso. ¿Qué es el fracaso? Yo considero que el fracaso es un concepto muy utópico, es un concepto muy individualista, es un concepto paradigmático, porque cada persona, cada ser humano tiene un concepto propio de lo que es el éxito para sí mismos y de igual forma para sí mismos tienen un propio concepto acerca del fracaso. Literalmente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el fracaso es un nombre masculino que significa, puede ser uno, resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Y de esta manera decimos: mi proyecto ha sido un fracaso. O segundo, nos dice que es un suceso adverso e inesperado. Sus fracasos sentimentales le llevaron a la convicción de que no había un infierno mayor que el matrimonio. Ya nos metimos con el matrimonio. Bueno, ¿realmente qué es ser un fracaso? Yo creo que el término como tal viene del verbo fracasar. Un fracaso entonces sería un suceso lastimoso, inopinado y funesto, triste, según el cual nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos y somos nuestros peores enemigos. Es un concepto que nos permite nombrar una caída o una ruina de algo que hemos roto, algo que hemos dañado, algo que no hemos logrado. Si nos vamos ya al concepto como tal, personalmente, como individuos, el fracaso es un miedo personal y profesional que nos persigue a todas las personas del mundo, porque recordemos que todas las personas del mundo somos de nivel índole social, es decir, necesitamos de una sociedad para ser individuos, para ser seres humanos, para ser personas. ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio, te lo ayuda a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad. Escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al +57 312 763 7709, +57 312
763-7709. En ocasiones se nos olvidan algunas sencillas razones por qué las personas exitosas lograron su cometido laboral. Como les decía, son hermanitos y van en contraste el éxito y el fracaso. La vida es un proceso de aprendizaje para todo aquel que se da cuenta de sus errores, porque quien no repara en ellos sigue equivocándose y fracasando. El fracaso es la consecuencia del error y el que aprende de sus errores convierte los fracasos ¿en qué? Adivinen, en éxitos, exactamente. Hay infinidad de causas principales de un fracaso, y si ya lo puntualizamos a un proyecto, ya sea personal o profesional, podemos decir que el fracaso existe por una causa como la mala planificación o la falta de la misma, y obviamente los procesos necesarios. Es decir, fracasamos cuando no planificamos las cosas antes de ejecutarlas. Una segunda causa podría ser no saber definir y gestionar nuestras expectativas. A veces en cosas tan simples tenemos altísimas expectativas y en cosas muy altas tenemos simples expectativas. ¿No les ha pasado? Una tercera causa podría ser la falta de comunicación, y lastimosamente, al ser hombres de lenguaje, no hemos aprendido, a pesar de los 1000 años que llevamos en este planeta, a comunicarnos. Una cuarta causa sería los gestores de proyectos no formados y con poca experiencia, es decir, a veces nos metemos en unas vacas locas, en unos proyectos tan macro, tan grandes, tan gigantes, y no nos rodeamos de las personas adecuadas para que nos ayuden a superar estas experiencias y estas oportunidades. Una quinta causa sería la falta de liderazgo y soporte por parte de la empresa, si es nuestra o si estamos empleados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos dan la oportunidad de crecer en una organización, pero no nacimos con esa habilidad de liderar y tenemos que aprenderla, porque si no la tenemos podemos formarnos en ella. U otra ocasión puede suceder que fracasamos porque la empresa, nuestro negocio, no tenía las condiciones necesarias para poder desarrollar ese proyecto o esa meta o ese logro que quería alcanzar. Pero entonces, después de que fracasamos, ¿cómo podemos levantar la cabeza? Pues bien, primero que todo, no debemos perder nuestro niño interior. ¿Qué es el niño interior? El que cada día nos hacía levantarnos expectantes, esperando que sucediera algo nuevo, disfrutando de día a día sin esperar el mañana. Haz que cada jornada, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu persona, sea especial. No vivas en piloto automático, un concepto que más adelante en un siguiente podcast conoceremos a profundidad. Busca explotar esas ideas que tienes en mente, no las deseches, no las guardes en el baúl de los recuerdos. Ten paciencia con tus logros, recuerda que tú le estimas un periodo de tiempo, pero a veces no salen los tiempos que tú esperas. Siempre dicen las personas que el tiempo de Dios es perfecto. No es tu tiempo, sino el tiempo que requiere la ejecución y el desarrollo de tu proyecto. Muy importante con los temas de levantar la cabeza es que, fracasemos o no, siempre ser fieles a nuestros principios, reconocer nuestros errores, ser honestos con las personas que involucramos en nuestros errores y continuar obviamente luchando, porque si vamos a desvanecernos pues no vamos a poder vivir. La vida es de lucha constante, de cosas buenas y de cosas malas, de fracasos y de logros, y así debemos mirar y observar la vida. Pero ¿por qué entonces todos tenemos miedo al fracaso? Y decimos todos porque no creo que exista una sola persona en el mundo que no tenga miedo al fracaso. El miedo al fracaso es, por lo tanto, siempre negativo, porque lo vemos de una manera negativa y nos lo han vendido como algo negativo, ya que ejerce una gran influencia en nuestra vida. El miedo al fracaso puede causar enfermedades, ¿cierto? Muchas veces las personas se sienten tan fracasadas que nacen enfermedades que nunca creyeron tener, o se aumentan los dolores de cabeza, sienten mucho estrés, mucha angustia y no saben la causa raíz. La ansiedad y el estrés que experimentan en cada miedo al fracaso van a conducirle hacia una ansiedad irracional que lo hará creer que va a fracasar siempre. Creen que si vuelven a emprender otro proyecto les va a ir
peor que el anterior. Pues bien, los expertos, y digo los expertos porque aquí en este podcast estamos compartiendo diferentes hábitos y situaciones que se nos presentan en la vida, que he reconocido y que me gusta compartirlo con ustedes para que reflexionemos conjuntamente y cada uno desde allí, desde su casa, desde su trabajo, aprenda a reconocerse y pueda entender y concientizarse de qué cosas están afectando su vida y por ende no logran lo que quieren y lo que se merecen, porque ustedes se merecen lo que sueñan. Entonces, algunos expertos, como les decía, nos dicen cómo podemos evitar el fracaso. Nos dicen que primero, obviamente, debemos tener un propósito en la vida. A veces como profesionales somos tan buenos ejecutando planes de acción, ¿cierto? Pero no nos ponemos un propósito en nuestras vidas. Educándonos constantemente también es muy importante porque la educación, la información es necesaria. Si nosotros todos los días tenemos hambre de aprender, siempre estamos en constante evolución, en constante cambio, y esto nos va a ayudar a tener una vida mucho más atractiva y activa. Tener obviamente autodisciplina, porque esa educación no es sencillamente pagando una universidad o una institución, sino que podemos tener una educación, una autoeducación a través del mundo de la información, porque en eso estamos, ¿cierto? Hoy todos tenemos acceso a internet y en internet, si lo sabemos utilizar, podemos sacarle muchísimo provecho. No dejes todo para después. No dejes todo para después. Me recuerda un dicho colombiano que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué colombiano no ha dejado todo para último momento y al otro día o en el mismo instante está corriendo? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces es muy importante la planificación, que es lo que decíamos anteriormente. Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. Otro punto importante de los expertos para poder superar y evitar el fracaso es la persistencia, aprender a tomar decisiones y aprender que las decisiones tienen consecuencias ya sea positivas y negativas, y entender que existen esos escenarios positivos y negativos, y que pese a que tú no tienes la verdad absoluta y que no puedes predecir el futuro, pues debes tener conciencia de que si realizas algún tipo de acción puede generar algo bueno o puede generar algo malo. Importante también el enfrentamiento al miedo. Cuando nosotros tememos a algo, los especialistas nos dicen que debemos enfrentarlo, obviamente a nuestro ritmo, a nuestra forma de aceptar ese miedo hasta que lo podamos superar. Y seleccionar obviamente las personas que nos rodean, porque si nosotros nos rodeamos de personas negativas, pues siempre vamos a tener un concepto negativo. Si nos rodeamos de personas positivas, nuestro miedo al fracaso se va a poder superar, porque las personas positivas son aquellas personas que pese a sus fracasos ven cosas buenas en esos fracasos y evolucionan, aprenden y generan más experiencia. Pero ¿cuándo el fracaso no es fracaso? Hay ciertas tormentas en la vida de las personas que contribuyen a que la actitud se estrelle. Son parte de nosotros y deben ser tratados constructivamente para que traigan paz y produzcan una actitud sana. Nunca podemos creer que nunca vamos a tener un fracaso, porque los fracasos hacen parte de la vida. Nada es perfecto y, como les decía, todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida tienen consecuencias, y las consecuencias no siempre son negativas, también son positivas. Cuando son positivas decimos que logramos esa meta y que llegamos al éxito. Cuando son negativas decimos que son fracasos, pero esos fracasos debemos verlos como oportunidades para lograr esa meta
final. ¿Cómo influyen estos fracasos en nuestros proyectos? Pues bien, como les decía, lo contrario al fracaso es el éxito en cualquier proyecto, ya sea personal o profesional, ¿sí? Por eso es muy importante que una de las metas de nuestro proyecto es fijar unas fechas con las cuales nos complementemos en el alcance, es decir, realmente esas fechas son idóneas, si las podemos cumplir, porque a veces nos proponemos situaciones que no vamos a poder cumplir en medidas normales, en situaciones normales, así que tenemos que tener muy en cuenta esto. De acuerdo con ya las fechas acordadas en ese alcance del proyecto, tenemos que mirar quién nos va a apoyar en el proyecto, porque también a veces queremos abarcar muchísimo y por eso nuestros proyectos fracasan, porque tenemos una fecha estipulada que está erróneamente construida. Queremos un alcance, decimos que lo vamos a lograr tal día y lo vamos a hacer nosotros solos y por eso también fracasamos. Entonces tenemos que realmente tener una visión mucho más amplia, un panorama mucho más amplio y extenso para realmente mirar esos escenarios positivos y negativos y concluir si es conveniente o no ejecutar ese proyecto. Ahora a lo que nos concierne en nuestro canal de comunicación Mayde León Consultora, y es ¿cómo podemos definir el fracaso empresarial? Pues bien, yo diría que el fracaso empresarial se puede definir como un colapso en las actividades que nuestra empresa o nuestro negocio, nuestro emprendimiento realiza para obtener fondos para seguir realizando sus operaciones, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos todo por actividades y tareas, por alcanzar unas metas, unos logros, ¿cierto? Una ejecución de desarrollo de actividades. Y si no las alcanzamos, pues generamos ¿qué? Un fracaso empresarial. ¿Cómo podemos, porque no somos perfectos, enfrentar esos fracasos laborales, estos fracasos de nuestros emprendimientos y estos fracasos de nuestros negocios? Pues primero, darnos tiempo. Es normal que sea muy duro al principio porque no podemos pasar de un estado a otro de forma instantánea. Todo requiere un proceso. No nos debemos torturar, tampoco es necesario alargar mucho ese periodo de duelo por nuestro fracaso. Debemos analizar la situación y entender y hacer conciencia de qué nos equivocamos, qué fue lo que salió mal. Asumir nuestros errores y escuchar a los que saben y sí han podido tener éxito con ese proyecto que nosotros queríamos ejecutar. ¿Cómo podemos entonces levantarnos de esas derrotas, de esos fracasos? Pues primero recordar por qué quisiste emprender ese proyecto, tener otra vez y nuevamente ese gusto, esas ganas de generar ese proyecto, de desarrollar ese proyecto. Levántate y vuelve a intentarlo. Recuerden que nuestra mayor debilidad es rendirnos y la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más y todas las veces que sea necesario. Silenciar las voces que nos dicen no lo hagas, eres un fracasado, pues si nos hablan de manera negativa, que ya lo hablamos anteriormente, o esas voces que no tienen nada que ver y que su opinión no vale y no le agrega valor absoluto a nuestro proyecto. Encontrar apoyo, saber escuchar a las personas que han generado y ejecutado ese proyecto para minimizar los riesgos y aprender a tener paciencia de la manera correcta. Gracias por escucharme. Recuerda que estás en Mayde León Consultora. Este podcast lo puedes escuchar todos los días de este mes hasta el 30 de agosto a las 5 de la mañana por varios canales. Puedes oírlo por Facebook, aquí en mi fanpage Mayde León Consultora, por mi canal de YouTube Mayde León Consultora y por mi Spotify Mayde León Consultora, en el momento que tú quieras, temprano en la mañana, al mediodía o antes de dormir. Te invito a que escuches todos estos temas interesantes para que podamos ser exitosos. Primero, antes de emprender cualquier proyecto, pues saber quiénes somos como seres humanos y educarnos para eso. Recuerda que aquí abajito en la descripción te voy a dejar un formulario en el que me puedes dejar tus datos para poderte compartir una guía que voy a hacer práctica y que te quiero compartir con 30 diferentes actividades que podemos organizar para poder enfrentar esos miedos, construir habilidades
para nosotros tener claro quiénes somos y para dónde vamos. Así que sin más, recuerda, te espero mañana a la misma hora por el mismo canal Maide León Consultora. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en tu vida.